pues grandes de nuestras alianzas de proyectos o de trabajo han sido con los ingenieros. Sí. A mayores ojos, mayor seguridad. Algo que también se relaciona mucho con esto, la identidad. Cuando hay una gran cohesión social, la identidad es muy importante y es un ingrediente. Hola. Estamos aquí con mi amigo, el arquitecto Joan Beltrán Martínez, también con una maestría en desarrollo urbano sustentable, y por si fuera poco, un doctorado en diseño y estudios urbanos, y pues me da muchísimo gusto recibirte aquí. Y creo que vamos a platicar de un tema que a ti te apasiona muchísimo, a mí también me llama muchísimo la atención, que es el espacio público y su relación, como tú dices, con el colectivo, con los colectivos, la relación y tus raíces en cuanto al activismo, en cuanto a esas actividades, la importancia de esas actividades grupales que se dan en el espacio público y hasta en el deporte, ¿no? Ya hemos platicado de algunas coincidencias del fútbol, Claro. ¿no? Entonces todas esta parte nos lleva a un elemento fundamental que es el ser participativo, que rompe con toda la parte individual, ¿no? Cuando somos quizás demasiado egoístas y solamente me importa lo que pase, digamos, de la puerta para adentro. Pero de la puerta para afuera, eso es otro asunto. Y no, lo que sucede de la puerta para afuera es lo que marca, ofrece y niega oportunidades a todos. Y ahí sí todos compartimos la calle, por ejemplo, ¿no? La banqueta, las canchas y muchos otros lugares que conforman el espacio público. Entonces a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de dónde viene tu interés por el espacio público. Muchas gracias Gebor, por la invitación. Fíjate que mi interés por este tema del espacio público seguramente nace pues desde que fui un niño. Y algo interesante es que muchas personas quizás hoy en día, cuando les hablan del espacio público, piensan en una banqueta o piensan en una cancha, y eso está muy bien. Pero no hay que olvidar que en nuestras comunidades también hay espacios públicos, espacios de concentración y espacios para el colectivo. Lugares donde las personas se reúnen para sí hacer deporte, pero también para poder simplemente convivir. Yo soy originario del Valle del Mezquital, del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, y mi familia tiene es originaria todavía de lugares todavía más al interior, del municipio de Tasquillo, del municipio de Zimapán, aquí en el estado de Hidalgo. Y te hacía referencia a esta cuestión del espacio público porque para mí desde pequeño muchas de las actividades que ocurrían en estos espacios eran punto de cohesión. Te voy a poner un ejemplo. Mi infancia estuvo pues transitándose en los primeros años en el municipio de Tasquillo, pero todavía en una comunidad, es decir, no en la cabecera, en una comunidad que se llama Caltimacán. ¿Cómo? Caltimacán. Caltimacán. Y yo recuerdo mucho de esos espacios que estaba la configuración que nosotros conocemos tradicional. El centro del pueblo, tienes la delegación municipal o el lugar donde se encontraba, pues digamos que el delegado o las personas responsables. Tenías la iglesia, tenías la cancha, tenías el kiosco, tenías la tienda, tenías donde vendían ropa, y esa era como la configuración. Es muy normal, después lo vimos muy repetitivo, y bueno, también la iglesia, ¿no? Y te pongo como esta referencia porque para mí desde muy pequeño la cancha, por ejemplo, la cancha servía para muchas cosas. Yo vi cómo la cancha era utilizada para jugar a básquetbol, pero también para jugar voleibol, pero también para jugar fútbol, pero también el día de la fiesta para hacer el baile popular. Y también para reunirse a los que querían, bueno, solamente bailar en otro momento que no fuera la fiesta. Pero también me tocó ver donde era el lugar de reunión precisamente para algún tipo de asamblea. Entonces, eso para mí siempre fue para mí algo no desconocido. Cuando me toca ahora llegar por necesidades familiares, desplazarnos, movernos al municipio de Ixmiquilpan, pues ahí es una zona, es cabecera municipal, tienes mucha más concentración,
hay muchas más personas, la dinámica es diferente, hay un flujo constante de comercio y los espacios ahora son diferentes. Es decir, yo veía la cancha, pero ahora para mí la cancha solamente era la cancha. Sí se hacían bailes, se hacían actividades, pero no dejó de ser ese lugar como estaba en esos lugares, ¿no? Platicábamos en algún momento sobre lo que significaba para los pueblos originarios la faena, por ejemplo, lo que significaba el colectivo. Bueno, yo creo que de ahí hubo muchas cosas que me hicieron clic y que en algún momento, de manera natural, me vi inmerso en grupos, en colectivos, en asociaciones y demás que tenían que ver con el espacio público. Pienso que de ahí viene. Mira, dijiste una palabra que tiene muchísimo que ver con el espacio público, la cohesión social. El espacio público permite que haya ese acercamiento entre todos los que vivimos en algún lugar. A medida que las ciudades van creciendo y van careciendo en algunos casos de más espacios de concentración, esa cohesión social se va perdiendo. Yo de pronto pensé, por ejemplo, aquí hace muchos años en el centro de Tulancingo vivía toda la gente de cualquier nivel económico. Había gente muy rica viviendo al lado de una gente en situaciones muy modestas. Y había cierta cohesión social entre ellos, se conocían, se saludaban, en fin. Hoy esto se va con los fraccionamientos cerrados, con los fraccionamientos de lujo periféricos, al centro, se van alejando del centro, se va perdiendo esa cohesión social. Ahora ya ni... Es más, dentro de esos fraccionamientos hay ocasiones que los vecinos ni se conocen entre sí. Probablemente se ven, se saludan, pero no saben ni a quién le están hablando. Y eso lo hemos perdido mucho. Y hablamos de 2 o 3 puntos ahorita que comentaste muy importantes. La faena. La faena, me hiciste recordar, mi papá cuando hace muchos años me comentó que muchos de los obreros de aquí de Tulancingo hicieron faena para poder construir mucho de lo que tiene ahora el Estadio 1 de Mayo. Las bardas, las gradas, no sé cuánto. Pero mucho lo hicieron por faenas, que es esa donación, esa aportación gratuita de mano de obra físico y que no se cobra, ¿no? Que es una aportación es lo que nos toca a cada uno para hacer algo en beneficio de todos. Y eso es lo que se hacía. Y entonces hace ratito que tocamos el tema de la faena, pues uno se da cuenta cómo es tan importante eso, ¿no? Y que a veces lo vamos perdiendo. En el salón de clases hace muchos años no había quien hiciera el aseo. Terminaban las clases y todos teníamos que hacer el aseo, dejar limpio, levantar la basura, etc. Era toda esa parte en beneficio de los demás, propio beneficio propio, pero a través de la aportación en mano de obra, digamos, hacia los demás, ¿no? Y otro punto muy importante, hablabas de Ixmiquilpan. Ixmiquilpan se ha distinguido por una gran cohesión social, un activismo social también muy fuerte, como decías, por donde no cierran carreteras, ni hay apellidos famosos, nada de eso, ¿no? Todo es pura imaginación nuestra, claro. Pero realmente son lugares, y ¿sabes qué? Algo que también se relaciona mucho con esto, la identidad. Cuando hay una gran cohesión social, la identidad es muy importante y es un ingrediente a veces muy favorable, a veces muy dañino en relación a reaccionar de una u otra manera a lo que llega, ¿no? Y ahorita de pronto me estaba acordando, dije, bueno, toda esta parte de Ixmiquilpan, Zimapán, Tasquillo, y luego, ¿cómo lo relacionas con la carrera? ¿No? Con tu ejercicio profesional. Actualmente eres profesor en la UAS, ¿no? Sí, soy profesor de la práctica profesional en la arquitectura y también tengo la oportunidad de ser profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. O sea, trabajas en forma particular y también en la universidad. Así es, okay. También ahí tengo algunas actividades en la universidad. Fíjate que yo recuerdo, hice un ejercicio hace tiempo con mi hija, ¿no? Yo la veía, le decía, bueno, ¿cuál es tu último recuerdo que tienes? Le decía, de la primaria, del kinder. Mi hija pues está ahorita en nivel secundario. Entonces hacíamos ahí un ejercicio. Entonces yo me puse a acordarme, ¿cuáles son mis últimos recuerdos que tengo o los primeros recuerdos que tengo?
Y recuerdo mucho aquí donde te digo, en la zona de Tasquillo, en uno de los huertos, porque es muy común tener un huerto, ¿no? Pues ahí es donde tienen los productos para la comida del día a día. Yo recuerdo mucho una imagen donde estaba yo jugando a hacer puentecitos con los carritos, ¿no? Y recuerdo por ahí había algunos primos seguramente. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo siempre tomaba esa como un ancla cada que alguien me decía que qué quería hacer, yo le decía quiero ser ingeniero. Ah, mira. Porque para mí los ingenieros eran los que hacían los puentes, las carreteras, y esa era una referencia, ¿no? Mis dos abuelos trabajaron en la construcción, uno como albañil, el otro como carpintero de construcción. Y entonces, seguramente en algún momento escuché yo que ellos hablaban de los ingenieros, y bueno, para mí el tema de la ingeniería era como el que construye, ¿no? Y después de ahí, pues tuve la oportunidad de estudiar en bachillerato tecnológico, ahí estudié técnico en construcción, Cebetis. en Cebetis, pensando en que quería ser ingeniero, pero no dejaba de lado esta parte del colectivo, ¿no? Por alguna razón siempre había algo, organización, hacer cosas, llevarnos en algo, grupos, y eso sumado con el deporte, un deporte que practiqué y que fue un deporte de conjunto, de equipo, pues siempre yo estaba inmerso en grupos, en cosas, ¿no? Y cuando llega el momento de decidir qué estudiar, me hacían la pregunta que si el deporte en el que yo me dedicaba, que era el fútbol, que si yo quería, me gustaría jugar a un nivel profesional. Y les digo sinceramente que no. Mi intención era divertirme, jugar y estar con los amigos o con el grupo. Ese era como lo que me llenaba. Lo que sí quería hacer era, yo pensaba que quería estudiar. O sea, ese sí era mi deseo. Más que jugar. Más que jugar, pero jugar me llenaba mucho. Yo recuerdo mucho los entrenamientos. Recuerdo mucho, en algún momento platicábamos. ¿Ya en Pachuca todavía ya comencé a jugar en Ixmiquilpan. Yo recuerdo mucho del deporte. Son bravos por allá para jugar, ¿eh? Bastante, bastante. Ahí me empezaron a curtir. Tepatepec, Ixmiquilpan, Tula. Te voy a comentar brevemente. Yo recuerdo que mi primer partido, que fue tercera fuerza, sabes que luego en tercera fuerza, pues ya están personas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Yo tenía... Y menos hábiles. Menos hábiles. Entonces te dan cada trancazo. Con todo. Yo seguramente tenía de 12 a 13 años. Yo me acuerdo que pues cuando entramos en el campo, llevabas tu credencial para dársela al árbitro, se la doy al árbitro y la ve y me dice, ¿tienes 13 años? Sí, me dice así como, ¿qué haces aquí? Te van a acabar. Yo era entretenido. Y yo creo que de ahí viene, por el tema del colectivo, del estar en conjunto, y por cuestiones de edificar, me llama mucho la atención la arquitectura, pero no solamente por edificar, porque ya te había dicho que para mí los ingenieros edificaban y construían, que hoy son grandes aliados de la construcción. Pero hubo algo en la arquitectura que a mí me llamó mucho la atención, que yo no conocía, y que desconocía en realidad que se podía abordar, que era esta perspectiva humana. Humana, no quiero decir que la ingeniería no la aborde, por supuesto que lo hace, pero las asignaturas que nosotros tenemos en la licenciatura, pues es el claro ejemplo de que no solamente observamos cómo lo construimos, sino para quién, cuál es lo que percibe el usuario y quizás en algunas ramas qué es lo que funciona, qué es lo que les interesa, qué los hace sentir, y toda esa parte que yo desconocía hasta que comencé a estudiar construcción y vi que había otros caminos. Es como si le pusiéramos un poquito de alma al concreto, a las piedras, ¿no? Más o menos, ¿no? Mientras que los ingenieros, sin que se me ofendan por acá, son más prácticos. Sí, claro. Sí, yo sí, con el tiempo ya uno conoce, ya en el ejercicio profesional, que son profesiones que estamos muy de la mano, que tienen un papel importante en la construcción. Ellos han edificado, o sea, la historia los dice. Existe una interdependencia, claro, por y una supuesto, colaboración fundamental. Por supuesto, yo creo que te ha tocado a ti seguramente como a muchos colegas, pues grandes de nuestras alianzas de proyectos o de trabajo han sido con los ingenieros. Sí. ¿No? Yo recuerdo mucho este documental de sketch of Frank Gehry, este arquitecto afamado, pues uno de del Museo Guggenheim, el Guggenheim, ¿no? De Bilbao, entre otras, ¿no? El Disney Cousin Hall, bueno, bastantes. En ese documental habla de esta amalgama y esa, quiero llamarlo... ¿Es el que hizo su hijo?
¿El documental que hizo su hijo? No, ese fue My Architect, de Nathaniel Kahn, que hizo el documental de My Architect, de Luis Kahn. Así es, está bastante bueno, por cierto. Sí. Y en ese documental, hablando de Getty, dice, una de mis principales alianzas o vínculos son con dos personajes. Su jefe creativo de diseño, que era más un artista, que no era arquitecto, era un artista, y el otro, su ingeniero. O sea, no, dice, yo no puedo, o sea, no podría sin ellos. Porque inclusive en algún momento dices, oye, no sabe, dice Getty, ¿no? Yo no sé ni usar la computadora, ¿eh? Dice, en realidad ellos utilizan lo que a mí me ayuda a poder expresar su trabajo, es importante. Y nuevamente, además de la asociación con los ingenieros, es esa parte colectiva de la arquitectura, ¿no? Claro, esa es una de las cosas que a mí me llamó la atención, porque mis profesores, tanto en el CEBETIS, que tenía yo arquitectos, ingenieros, profesores, como también pues conocidos que ya uno empieza a tener ya en el ramo de la arquitectura, pues empiezas a ver cómo se relacionan con los trabajadores, con sus colegas arquitectos, con las personas que están trabajando alrededor, como los ingenieros eléctricos, bueno, una gran cantidad de cosas. Creo yo que por ahí fue mucho, y bueno, pues ya el tiempo después me llevó también a otras actividades que sí tienen que ver con el espacio público, pero ya no tanto como propias del arquitecto, ¿no? Es decir, una persona que puede incidir en el espacio público, que puede incidir en el colectivo, no es necesario que sea arquitecto. O sea, un ciudadano... No, pero fíjate que tocas un tema que se me hace muy interesante. Yo he visto un poquito de lado estos ejercicios de la percepción que tienen a veces los pobladores de algún lugar, y se les hacen un poquito esos ejercicios de participación social, donde le dicen los imaginarios urbanos, ¿no? Esos ejercicios donde tú qué quisieras aquí para que este espacio que vamos a intervenir, que hace mucho desde los urbanistas, desde la administración pública, ¿qué quisieras? Entonces puede haber algunos conceptos, algunas aportaciones, pero algunos ejercicios que yo he visto pueden caer en lo absurdo. Otros en una demanda muy particular. Sí, de acuerdo. ¿No? Y a veces se da esta parte, cuando hay una identidad más o menos fuerte de la gente ahí, se da esta participación donde coinciden varias opiniones en relación a todos ellos quisieran algo más o menos similar. Pero deja un poquito de lado la parte profesional, porque yo creo que sí nosotros tenemos esa sensibilidad para percibir en una casa, en el espacio público, algunas cosas que no se ven a simple ojo, que a veces requieren una explicación y a veces te puede sorprender esa explicación. Ahorita me estoy acordando de uno de los elementos del espacio público que son fundamentales en la seguridad social, en la seguridad de las personas, ¿no? No en la seguridad social como de las instituciones, no, en la seguridad de las personas en esas zonas. Y es un concepto muy simple que dice, a mayores ojos, mayor seguridad. De acuerdo. ¿Qué quiere decir? Si haces espacios, si haces espacios donde hay muchos puntos oscuros, rincones, puntos ciegos que le llamamos, la inseguridad aumenta. Si haces espacios donde hay una buena iluminación, donde no hay esos puntos ciegos, etcétera, y donde se facilita que pase más gente, curiosamente la inseguridad disminuye, ¿no? Ese es uno. Y también hablábamos de, en algún momento, otro concepto que es muy importante, aquel concepto de las ventanas rotas. El ejercicio que se hizo en Hollywood y en Nueva York. En Nueva York dejan un carro abandonado por varios días y lo vandalizan. Y dicen, bueno, es que aquí la gente, en Brooklyn, aquí la gente pues es violenta. Y por eso vandaliza ese carro. Y luego hacen el mismo ejercicio en Hollywood, ahí en Los Ángeles, y sucede lo mismo. Y en un barrio económicamente muy superior a lo que hicieron en Nueva York. Entonces, la conclusión a la que llega este investigador, que no me acuerdo su nombre, es
Si tú no atiendes a las primeras lo que pasa en el espacio público, va a suceder el mismo fenómeno destructivo aquí o acá. Y es ahí, digamos, si el colectivo se hace cargo de atender eso y que no vaya a mayores, se contiene y se le saca mucho provecho, ¿no? Ujú. Y de pronto con todo esto te quiero hacer una pregunta. ¿Estos valores de activismo, de cohesión social, han desaparecido en nuestros espacios públicos o ahora son diferentes? Para mí siguen latentes y más en un mundo en el que nos encontramos con tantas complejidades, ¿no? Desde lo que sucede en Medio Oriente hasta las complicaciones que tienen las madres buscadoras. Sí. En realidad yo creo que seguimos teniendo una gran problemática como todos los países, como todas las comunidades, en diferentes aspectos. Quizás hoy tenemos una óptica distinta por medios digitales, porque es mucho más eh, práctico, quiero llamarlo, saber lo que sucede en una intervención urbana con solamente buscarla, ¿no? Es decir, buscarla en internet o que la escuches en algún medio no tradicional o tradicional. Me parece que sí. Lo que sí, yo creo que sí es pues muy evidente es que son distintos los que participan en las acciones ciudadanas o en el activismo hoy a las que participaron hace 10 años, a las que participaron hace 20 años. Te voy a explicar cuál es mi punto. Hace algunos meses me dieron la oportunidad de participar en este congreso peatonal que regresó al estado de Hidalgo, recordando el primer congreso que tuvimos hace algunos años. Y entonces, hablando sobre movilidad, cuestiones de activismo, y a la persona que me invitó, pues le agradecí mucho, le digo, sí me gustaría, pero también me gustaría que otras voces hablaran, porque yo lo que tengo es una perspectiva, que ya hay una perspectiva, yo ya tengo una cierta edad, tengo una visión, pero es muy probable que personas muy jóvenes que vengan empujando con otras perspectivas, que viven otro momento, también sumen a eso. Y entonces me decido hacer una presentación, no en forma de despedida, pero sí como haciendo un recap, ¿no? Es decir, en esta presentación, recuerdo que yo cerré la presentación con el nombre de todas las personas que yo recordaba que habían participado en esos momentos en los colectivos, de una gran lista. Y la lámina terminaba con un gracias. Entonces yo les decía al foro, me parece importante que voces académicas estén aquí, pero también es importante que las nuevas generaciones, porque tienen otras perspectivas, otras preocupaciones que quizás nosotros sí teníamos o que los que vinieron ante nosotros teníamos de manera distinta. Platicábamos en su momento, ¿no? Muchos de los activistas en su momento que vimos y que nos inspiraron o que nos sirvieron como ciertas referencias, hoy en día pues son funcionarios públicos o son académicos, es decir, su realidad ya es otra. No quiero decir que con eso están alejados de la cuestión colectiva o ciudadana o activista, pero por su participación pues ya es distinto, ¿no? El mismo Andrés Layuz, ¿no? Que venía de una cuestión muy activa y hoy es parte importante de la ciudadanía. El mismo Pepe de Merino, hoy con la gran cuestionada ley de telecomunicaciones. Todos ellos vienen de la academia, han sido miembros de algún tipo de colectivo y hoy ya su participación es distinta. Quizás sus funciones o bueno, inclusive ya su perspectiva ya les hace cambiar. Pero vienen otras perspectivas distintas que nos hacen ver que siguen habiendo una gran cantidad de temas que abordar, pero en otros escenarios o con otros momentos. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, ¿no? Para muchos, hace algunos años, el que una persona pudiera acceder a la vivienda bastaba con trabajar muy fuerte, trabajar muy duro y en algún momento lo ibas a lograr. Hoy en día, ese escenario, no sé si se lo podemos prometer a las nuevas generaciones. O sea, a un joven yo no sé si le pueda prometer que va a tener una vivienda únicamente con trabajar muy duro, porque las proyecciones dicen que no necesariamente o no todos van a poder acceder, por cuestiones de vivienda digna, por precios del suelo, por accesibilidad a los créditos, por la inestabilidad laboral, por una gran cantidad de cosas. Entonces,
hay preocupaciones que ellos ya están abordando en el tema de la vivienda, por ejemplo, que para nosotros en su momento sí la teníamos, pero no significaban a lo mejor otros tantos. Entonces yo creo que sigue Va a siendo ser más latente. difícil que las generaciones actuales lleguen a tener una vivienda. Según lo estimado, parece que sí. ¿Y si se invierte la pirámide poblacional, eso no cambiaría? Pues ya se nos pasó el bono demográfico, donde ahora, pues, fíjate esto. Hoy en día, cuando alguien cumple 65 años, en otros contextos, hace algunos años y en unas perspectivas, como digo, pues es una persona que va como ya de bajada. Salida. Ya vas de bajada, ¿no? Hoy no, hoy hablamos de economía plateada. Hoy dice la persona de 65, oh, perfecto, voy a correr mi triatlón y es que el fin de semana tengo que ir con los veteranos porque estamos buscando el campeonato. 60 años. ¿Por qué? Porque es ya muy normal. Hay un torneo nacional de fútbol, por cierto, este año en Ixtapas y Guatanejo, y una de las categorías es 65 y más. Sí, y ahora, eso es en el deporte, pero hay otros deportes, otras actividades. Ves a personas ya con una edad de más de 60, 50 años, que no es que culminaron su vida, no, están en otra etapa de la vida. Lo que te decía, por eso la economía plateada, ¿no? Esta economía donde los productos, los servicios, los objetivos van pensando en personas de otro estrato, ya mucho con más edad, con otro poder adquisitivo y con ganas de seguir trabajando, seguir haciendo, seguir produciendo, seguir viajando, seguir, o sea, no se acaba. Entonces, la esperanza de vida aumenta, se vuelve más complicado para las generaciones no más desocupan la casa, ¿no? No desocupan la casa. Y entonces, por eso que te digo, ¿no? Yo creo que sus problemas o los problemas que se va a enfrentar una generación que viene en formación van a hacer que se manifiesten en el espacio público o en el colectivo, como estamos hablando, solicitando o exigiendo algunos otro tipo de cosas. Hace algunos años el Occupy Wall Street, pues decía, me quiero ocupar Wall Street como un símbolo de que el problema está en la economía, en los mercados, en el capital, y bueno, eso fue como mensaje bastante interesante. Hoy no sé qué vamos a ocupar, ¿no? Hoy ocupa la plaza, la ocupo para qué. Hoy ocupas las redes, ocupas los medios, ocupas la calle. O sea, hay diferentes frentes donde se pueden hacer mención de las necesidades que tienen pues, las nuevas generaciones, ¿no? Oye, entonces, digamos que la esencia perdura, esa necesidad de ser colectivos. Yo creo que sí. Los fenómenos, los escenarios cambian. Sí. ¿Las redes sociales son ahora parte de ese espacio público? Sí, sí, es algo bien interesante y algo que no te platicaba también. En los últimos estudios que estuve muy interesado es en el tema de la tecnología, en el tema de lo digital y este tema sobre las diferentes capas que puede tener una ciudad, ¿no? Desde Castells, ¿no? Que hablaba sobre esta sociedad de la información, pensando en el que algo iba a suceder en el futuro con estas redes de información. Y hoy una gran cantidad de teóricos que dicen, bueno, pues hay una capa importante que nos cubre y que está ligada a una cuestión tecnológica. Ahora, si lo vinculamos con lo que observamos y con lo que sucede en estas redes sociales digitales, pues seguramente hay una gran cantidad, no solamente de influencia, sino de manera de ocupar el espacio. Te voy a poner un ejemplo. Pokémon Go fue el primer juego, o al menos el primer juego masivo, que logró que la realidad aumentada nos sacara a la calle. O sea, porque el videojuego se tenía aquí. ¿Cómo se llamaba el muñequito que andaban buscando en la calle? Pikachu, ¿no? Fue uno de los primeros que nos hizo manifestar que había un fenómeno digital ocupando ya la calle. Hoy en día vemos muchos fenómenos, ¿no? Lo platicábamos hace un tiempo sobre el ponerse de acuerdo y para poder ir a un lugar, a un espacio para intercambiar algo que ya inclusive pagamos digitalmente. Pero no solamente es una persona, ahora después son 10 y de momento hay un mercado virtual, pero que se hace presente. Es decir, en algún momento he comenzado, que es parte también de los estudios que me han interesado en los últimos meses, de algo que le he llamado territorializar los fenómenos digitales. Es decir, estos fenómenos que de alguna manera ocurren por medios tecnológicos están representados. Hoy en día seguramente muchos pueden decir, tenemos muchos ejemplos, ¿no? Lo que ha sucedido con
Airbnb, lo que sucede con las aplicaciones, por ejemplo, de delivery. Vemos, por ejemplo, algún tema de gestión de la flotilla con Uber. Por ejemplo, la gestión de la movilidad se da muy interesante. Hay empresas que hace algunos años se dedicaban a decirle a una empresa muy grande, yo te gestiono tu movilidad. ¿Cómo? ¿Le meto un camión? No, yo te gestiono con tecnología. La logística. La logística. ¿Qué hago? Pues tienes una gran cantidad de personas que llevan su auto. ¿Qué te parece si yo los organizo y los ubico para ver quiénes van por tal ruta? Les damos incentivos, desde boletos del cine, desde un viernes que a la hora de la comida ya no regresa a trabajar, o económicos. De tal manera que lo que van a hacer para ti, te pueden asegurar que tu trabajador llegue a tiempo, minimices los riesgos, los costos, lleguen mucho más tranquilos, permitas que haya una cuestión, una interacción, porque de momento tú que eres del área de compras, pues te vas de un ride con el área de ventas que no se veían, operativa, pero en ese momento sí se ven. Bueno, hay empresas que lo han intentado hace algunos años, ¿no? Con el tema logístico. Y ese es uno de los ejemplos que yo te comento en el tema digital y en el tema de la tecnología o de las redes, que seguramente en muchos, bueno, ni tantos años, podrán hacernos mención. Hace unos días llega al mercado mexicano los lentes de Meta, ¿no? Con Ray-Ban, esta asociación que tienen para que tú con lentes traigas ChatGPT, por ejemplo, en los lentes, y dices, pues está padre, ¿no? Me voy a sentir como Tony Stark, pero es mucho más allá, ¿no? Es más allá de preguntas, es un asistente que se vuelve, que abre posibilidades tremendas, ¿no? Tremendas. Ahora, por ejemplo, ahorita que estamos incorporando la tecnología, las redes a esta plática, ¿cómo definirías el espacio público? Porque se puede perder, antes pues era muy claro lo que era el espacio público, pero ahora con la incorporación de las redes, la posibilidad de jugar de manera colectiva algo, ¿no? Se reúnen a jugar, ¿de cuáles juegos, Raúl? Donde participan muchos. Hay juegos donde participan, virtuales donde Minecraft, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Este es uno de ellos. FIFA, en fin, hay la posibilidad de que varias personas jueguen de manera simultánea e interactúen entre ellas a través de la tecnología. Ya no necesitan salir, entre comillas, a la calle para jugar fútbol. Ahora lo hacen en una pantalla. Están apareciendo esta parte de los hologramas, donde podemos reunirnos aquí con 10 personas que estén en otras partes del mundo. Que por cierto, un ingeniero, Fernando de la Peña, de aquí de Tulancingo, es el que trabaja todo ese tipo de cosas para la NASA, pero es uno de sus puntos fuertes, ¿no? Esos hologramas que nos permiten hacer esto. Y que entonces el espacio público, ¿cómo lo conceptualizaríamos ahora? Para ti, ¿qué sería con estas nuevas realidades?